Creepypasta. El lado oscuro de Javier a la bufona. Había una vez, en un rincón oscuro de Juba, una fangirl devota llamada Javier a la bufona. Era más que una simple admiradora de Javier el bufón. Estaba obsesionada. Su vida giraba en torno a él, soñando día y noche con ganarse su corazón. Su sonrisa, su poder y su carisma la atraparon desde el momento en que lo vio. Sin embargo, había un pequeño problema. Javier el bufón apenas sabía que ella existía. Javiera intentaba de todo. Creaba elaborados planes para llamar la atención de su ídolo, pero siempre fracasaba. Los días pasaban y su frustración crecía. En el fondo de su corazón, una oscuridad comenzaba a emerger. Cada vez que veía a Javier rodeado de sus amigos o conocidos, el resentimiento dentro de ella ardía más fuerte. Se sentía ignorada, invisible, y esa mezcla de obsesión y desesperación comenzó a consumirla. Una noche, en la más profunda desesperación, Javiera encontró a Infinite Attempt, un ser inmortal que alguna vez fue una versión alternativa de Capitán Kubik. Infinite Attempt había sido maldecido. No tenía brazos ni piernas, y su eternidad estaba destinada a un ciclo sin fin de sufrimiento. Para Javiera, este pobre ser se convirtió en el objeto perfecto para desahogar su rabia. En su locura, Javiera empezó a visitar a Infinite Attempt en secreto. Al principio, solo lo insultaba y humillaba, pero pronto la oscuridad en su interior la empujó más allá. Descubrió una satisfacción retorcida en su sufrimiento. Lo golpeaba con fuerza, sabiendo que su inmortalidad lo obligaba a soportar todo, sin poder defenderse o escapar. Pero no se detenía ahí. Cada vez que sentía que Javier el bufón la ignoraba, regresaba con más furia, descargando su frustración sobre él, torturándolo de las maneras más horribles. Los gritos de Infinite Attempt resonaban en las sombras, pero nunca podían escapar. Javiera lo tenía atrapado, y su locura crecía con cada tortura. Se convirtió en un ciclo vicioso. Cuanto más ignoraba Javiera, más salvajes eran los castigos que infligía a su prisionero. Pero el verdadero horror no residía solo en la tortura física. Javiera jugaba con su mente, prometiéndole una liberación que nunca llegaría. Se burlaba de su sufrimiento eterno, diciendo que, al igual que él, ella también estaba atrapada en un ciclo de desesperación por un amor no correspondido. Decía que él debía entender su dolor, porque ambos estaban condenados a una eternidad de tormento. Lo más espeluznante era cómo la oscuridad en Javiera la hacía justificar sus actos. Para ella, Infinite Attempt no era más que un muñeco al que podía moldear y destruir a su antojo. Su inmortalidad lo hacía perfecto para su macabro juego. Con el tiempo, Javiera se convirtió en una figura temida en las sombras de Juba. Los pocos que conocían su verdadera naturaleza susurraban su nombre con miedo. Nadie sabía de sus atroces actos, pero algunos sentían la energía oscura que la rodeaba, y aquellos que alguna vez se cruzaron en su camino notaron una mirada fría, como si detrás de sus sonrisas coloridas y su personalidad extravagante se ocultara un abismo insondable. Pero, al cabo de unos días, la oscuridad que había consumido a Javiera comenzó a desvanecerse, dejando un vacío inquietante. En las noches solitarias, la culpa empezó a asomar su cabeza, perforando su conciencia. Las risas maníacas que antes la acompañaban se tornaron en susurros sombríos de arrepentimiento. Ya no podía soportar el peso de lo que había hecho. Comenzó a recordar los ojos de Infinite Attempt, ese ser indefenso al que había sometido a tormentos inimaginables. La inmortalidad que antes había visto como una excusa para justificar sus actos ahora se transformaba en una maldición. Sabía que, aunque él no podía morir, su sufrimiento era real y eterno, y ella era la responsable de cada momento de su agonía. Una noche, con lágrimas en los ojos y la mente llena de remordimientos, Javiera se acercó al lugar donde mantenía prisionero a Infinite Attempt. Su mirada, antes llena de maldad y locura, estaba ahora vacía, quebrada por el peso de su culpa. Se arrodilló frente a él, intentando pedir perdón, pero las palabras se ahogaban en su garganta. ¿Cómo podría disculparse por algo tan monstruoso? Lo siento, susurró, aunque sabía que sus disculpas no podrían deshacer el daño. Infinite Attempt, con la mirada vacía de tanto dolor, no respondió. No podía. Había pasado por tanto sufrimiento que las palabras ya no tenían sentido para él. Aunque su inmortalidad le aseguraba la supervivencia, el alma de Infinite Attempt estaba rota. Javiera lo dejó libre, esperando que, de alguna manera, eso pudiera aliviar su culpa, pero en el fondo sabía que nunca se liberaría del todo. Aquella obsesión enfermiza la había llevado por un camino sin retorno, y aunque ya no podía seguir haciendo daño, las marcas que había dejado en su propia conciencia la perseguirían para siempre.
Desde entonces, Javiera se apartó de todos, sumida en su arrepentimiento. Aunque seguía admirando a Javier el bufón, ya no buscaba su atención con la misma desesperación. Su oscuridad no había desaparecido por completo, pero ahora sabía que no podía volver a sucumbir a ella. Las noches de tortura habían terminado, pero las pesadillas, esas las seguirían para siempre.